Hola a todos, vamos a empezar con esta serie de resúmenes acerca del pensamiento económico austriaco a través de lo que se denomina el proceso económico desde la perspectiva liberal austriaca. Eh, para empezar, vamos a hablar sobre los fundamentos de la acción humana, propuesta por Robert, Robert Murray Rothbard. Entonces, ¿qué podemos decir de Murray Rothbard? Es un economista seguidor de la escuela liberal eh, austriaca. Eh, el mismo Mises habla acerca de él. Mises es uno de los principales representantes de la escuela de la escuela liberal austriaca y es el que propone el método de análisis económico a través mm, del enfoque de praxeología. Su libro más famoso de Ludwig von Mises es La acción humana. Entonces, Mises dice que es a- a- con las propias palabras de Mises, dice que eh, en la presentación del análisis de Robert menciona que es una mejora o un tratado o un enfoque bastante importante o de contribución al pensamiento liberal. Decimos que ese abstraco, en general, la que se ha ceñido más al pensamiento liberal original es la escuela austriaca, ¿no? Porque el liberalismo empezó con gente como John Locke. Siempre han propuesto la reducción del Estado e incluso el escenario, el escenario ideal sería una economía donde las instituciones eh, fueran de carácter privado, ¿no? Eh, William Roba se puede decir que es el fundador de la escuela del pensamiento, mejor dicho, del del enfoque llamado anarcocapitalismo. Él se basa en una filosofía que le llama el derecho natural o ius naturalismo, de la propiedad privada y del capitalismo, que sería el eje de su anarquismo capitalista, ¿no? Pero entendamos que el anarquismo capitalismo no es un desorden o falta de autoridad. El anarcocapitalismo es una filosofía, según Robar y según los seguidores de Robar, es una filosofía que promueve la anarquía, pero la anarquía vista entendida como una sociedad con instituciones y que está organizada es una sociedad organizada sin Estado y la protección de la soberanía del individuo. Eh, o sea, es una filosofía política que promueve la anarquía y la protección de la soberanía del individuo por medio de la propiedad privada y el mercado libre. Es una sociedad ah, en la cual la policía, los tribunales y la seguridad, todos estos son de carácter privado. Entonces, esto es en contraposición a los detractores que malinforman, no sé si con alevosía o desconocimiento del tema, y plantean que el anarcocapitalismo es una situación donde no hay autoridad y es un desorden. Y eso es totalmente falso. Eh, podría decirse podría decirse un concepto anarquista, eso sí es cierto, ¿no? Pero el anarcocapitalismo, de repente el error también fue pienso yo, de Robert y muchos liberales es seguir poniéndole el nombre de anarco, ¿no? Pero cuando uno lee las propuestas, nada tiene que ver con la falta de autoridad y desorden, al contrario, el orden y la soberanía y la institución y la defensa de la propiedad privada y los derechos individuales de los individuos está mucho mayor garantizada que una sociedad colectivista.
que tiende a poco a poco eliminar o reducir los derechos individuales bajo el pretexto del bienestar social y donde el poder en las decisiones de todos millones de personas quede en poder de 3, 4, 5 o 10 personas, ¿no? O incluso en situaciones donde ya se llega a una dictadura eh, o a un caudillismo, la, las decisiones están centralizadas en una sola persona, ¿no? Que toma las decisiones y todas las entidades públicas siguen esa dirección. Caso de China, ¿no? Caso de Singapur, por ejemplo, ¿no? Por más que sea una economía capitalista, es una economía capitalista de carácter comunista o colectivista. Eso no prueba el liberalismo, porque entiende que es el momento que el Estado usurpa acciones que deben realizar los individuos de forma privada, bajo la acción y el poder del mercado. Empieza una espiral de crecimiento de poderes del Estado al punto de llegar a una dictadura donde el individuo se reduce a un productor, ¿no? Consumidor que no tiene derecho a opinión ni de elegir una diversidad de bienes y servicios, ¿no? Sino que tiene que elegir dentro de lo que el Estado dice que es bueno y que es malo. Eh, entonces Robert está en contra de todo esto porque a lo largo de la historia se ha visto que su máxima expresión del colectivismo es el comunismo o el marxismo, y donde la gente es tratada al punto de ser es tratada como a veces o muchas veces debe ser tratada como un instrumento de producción o como un esclavo indirectamente, ¿no? Que no tiene voz ni voto y que si hay algún reclamo, estos modos de gobierno solamente eliminan al individuo, lo desaparecen, lo callan o simplemente ejercen contra su vida, ¿no? Y eso se ha visto a lo largo de la historia en sociedades como la Unión Soviética, Corea del Sur, actualmente, Alemania comunista en su momento, que es Alemania, me parece que es la Alemania del Sur, que se unió con la Alemania del Norte a través del muro de Berlín. Entonces, la obra principal de Roar es el libro denominado Hombre, la economía y el Estado. Lo que vamos a estudiar ahora son, dentro del enfoque de los fundamentos de la acción humana, que es el tema que aborda los conceptos, este, voy a ver si estoy haciendo la presentación correcta. Y ya, entonces, eh, el tema aborda los conceptos básicos de relación, eh, en relación a la acción humana, ¿no? La acción humana está muy bien descrita desde el punto de vista filosófico y económico en el libro de Ludwig von Mises, un economista de la escuela austriaca. eh, que es uno de los principales, o si no el principal, junto con Hayek, eh, representante de la escuela austriaca y el que definió el método de análisis de la escuela, de esta escuela, ¿no? Que es la praxeología. Eh,
fundador de Moderno, o mejor dicho, tiene una gran influencia en el actual movimiento libertario que lleva, cuyos representantes actuales es Robert, o Robert Murray Robert. Lo que, si podemos hablar algo sobre él antes de entrar, él estudió en la, la carrera de economía matemática, de matemática y economía, eh, y luego eh, esto lo estudió en la Universidad de Columbia, o sea, no cualquier universidad, ¿no? Columbia, la Universidad de Columbia es una de las universidades top 10 del mundo, ¿no? Y es ahí donde saca su título se licenció en matemáticas y en economía, o sea, estudió las dos carreras y entiéndase que se licenció de matemáticas y hizo un estudio de posgrado en economía. Y en el año 1945 se doctoró en economía también, bajo la tutela de Joseph Dorfman. Eh, Robert es un autor prolífico. eh, eh, Durante la década, podría decirse, por ejemplo, que durante la década de 1960, Robert abogó por una alianza con la nueva izquierda estadounidense y con el movimiento contra la guerra de Vietnam, ¿no? Tiene gran influencia, su punto de vista de economía política tiene gran influencia de Franz Oppenheimer, que fue un sociólogo y economista político, podría decirse precursor de la Escuela Liberal Austriaca, que publicó también el ámbito de la sociología fundamental del Estado y de obras acerca del Estado y por qué el Estado tiende a, tiende a realizar acciones que en detrimento del individuo, en detrimento de la creación de la riqueza y en detrimento del crecimiento económico. Eh, en 1971, Rud- ah, perdón, Murray Rothbard funda Partido Libertario, siendo un claro opositor al gobierno de Ronald Reagan. A pesar de que Ronald Reagan fue un representante de derecha, pero Ronald Reagan era un representante del mal llamado, actualmente se le llama neoliberalismo, y nos tratan de poner a todos en una suerte de que todos los que pensamos en liberalismo somos neoliberales, y eso es totalmente falso. Si uno estudia liberalismo, en su filosofía es más colectivista y estatista y se acerca más al pensamiento socialista, porque aboga por que el Estado es el principal planificador y que debe ejecutar la mayoría de decisiones de política económica, ¿no? Lo único que se puede parecer liberalismo es que respeta la, la propiedad privada y fomenta la inversión privada y fomenta el libre mercado, pero le da un gran poder al Estado y toma decisiones, ya sea endeudando o políticas de austeridad, políticas activistas de gasto de gobierno o reducción del impuesto o aumento del impuesto y todo lo que tiene que ver con políticas keynesianas que son de carácter colectivista, que son contrarias al pensamiento liberal, ¿no? Entonces, si habría que englobar al neoliberalismo, en todo caso, sería, a mi punto de vista, más cercano al socialismo, ¿no? O por lo menos no es liberalismo, ¿no? O sea, el que sabe conoce algo básico de pensamiento liberal no tiene estas ideas porque el liberalismo, su filosofía,
filosofía fundamental es la lucha contra el estatismo y el neoliberalismo no tiene ese pensamiento. Eh, Muro de Roa trata de dominar y de reformular un sinfín de materias, ya sea en el área de la economía, de la ética y la filosofía política. Por ejemplo, hay economistas que pertenecen a la escuela neoclásica y que siguen una corriente que hasta ahora ha llegado en temas de los que el método científico es el predominante y que todo aquello que no pasa por un modelo formal matemático no es cierto, cosa que podría ser cierta en ciertas áreas de las ciencias, como la física o, o la química o qué sé yo, ¿no? La estadística o subáreas de la matemática. Pero en el caso de la economía es muy complejo. La matemática puede verse como un instrumental, pero no ser el que domine toda descripción de un enfoque trasladado en modelos económicos, ¿no? De un enfoque o una escuela de pensamiento trasladado en teorías y modelos económicos, porque el ser humano es un ser complejo, ¿no? Eh, y es prácticamente imposible, según los liberales, reducirlo a un agente que solamente tiene algún comportamiento predecible, como si fuera un robot, ¿no? O el caso de las hormigas, yo no plano de hacer una comparación, o las abejas obreras que tienen un comportamiento predecible, ¿no? Trabajan por un instinto y trabajan para el colectivo. En este caso, el colectivo es el enjambre, ¿no? Pero las abejas no tienen pensamientos que los tienen los seres humanos, ¿no? Que trascienden al reino animal, que sería la espiritualidad, el deseo de superación, el deseo de crear arte, el deseo de crear música, el deseo de que no todo su satisfacción está basada en tener más dinero, ¿no? Cosa que algunas personas sí, porque tienen ese sistema de preferencias, pero no todas las personas, ¿no? Hay personas que incluso dan la vida por la sociedad, pero es porque les nace hacerlo, ¿no? Y otras que no están dispuestas a hacerlo. O sea, hay una diversidad de comportamientos y de preferencias individuales que pueden ser au- eh, recogidas en todas sus axiomas de preferencias, según la escuela liberal, ¿no? Según la escuela neoclásica, sí, ¿no? Y eso está enfocado en lo que es la enseñanza de la microeconomía, ¿no? Axiomas de las preferencias, que supuestamente son el promedio del comportamiento racional de los individuos, pero actualmente están saliendo incluso premios Nobel que están viendo que lo atípico es más frecuente de lo que se pensaba antiguamente, ¿no? Comportamientos atípicos, ¿no? Y no, entonces, para Hayek o para Murray Rothbard, no sería, o para los liberales puros, podría decirse, no es muy, o sea, de hecho que para criticar hay que tener los modelos, ¿no? Más, personalmente creo que no estaría bien que un austriaco critique un modelo neoclásico sin haberlo estudiado y desarrollado, ¿no? Eh, Eso es lo importante, o sea, porque ya tiene y viceversa, ¿no? O sea, para criticar hay que entender eh, lo esencial, ¿no? De una postura filosófica económica, en este caso. Eh, entonces,
no es que los seguidores y puedo, o sea, pensar yo en ese sentido que no es que eh, los austriacos que han seguido a Hayek, de repente muchos de ellos han pensado que seguir las matemáticas no tenía nada que, no importaba, pero Hayek no fue de esa idea, ni el mismo Murray. Solamente afirmamos que no nos podemos fiar a- muy al extremo de estos modelos, e incluso si seguimos estos modelos tan sesgados bajo supuestos que es casi imposible actualmente, de repente más adelante con la inteligencia artificial y desarrollo de modelos más dinámicos y de autoaprendizaje podría hacerse que sí se pudiera realizar, pero se sesgan demasiado a comportamientos de repente de una pequeña, y es así, ni siquiera, ¿ah? De una pequeña, porque el ser humano es cambiante sus preferencias, ¿no? A lo largo de su vida, y entonces están asumiendo que la persona tiene un sistema de preferencias estático durante todo lo largo de su vida, ¿no? Y, y es más, están agregando ese sistema de preferencias de una función agregada de utilidad o también en la tecnología, ¿no? Una determinada tecnología y la tecnología es bastante diversa y es casi imposible formalizarla en una función de producción. Entonces mezclan esas dos actividad de consumidor y actividad de productor y tratan de predecir el futuro y hay varias críticas que se pueden hacer ahí, ¿no? Como el tema de, entrando al tema de esa incertidumbre que el mismo Keynes, ahí sí hay latino, me parece que latino que después los neokeynesianos vienen y sacan, se dan por desentendidos ese tema, ¿no? Pero Keynes decía que definía bien la incertidumbre, ¿no? Es aquella situación en la cual no se puede conocer la función de distribución, ni se puede aproximar siquiera, ¿no? La función de distribución generadora de los datos económicos. Los neoclásicos sí dicen que se puede aproximar, ¿no? Bajo ciertos, eh, tratan de crear modelos y y hacerlo pasar por ciertos tests que admiten la presencia de ciertas funciones de distribución, pero desde el punto de vista sistemático desde arriba, han como que han creado un sistema de preferencias y un sistema de funciones de producción que eh, de alguna u otra manera tienen que engranar con una función de distribución si lo pasamos al tema estocástico. Cosa que en el papel o en los papers funciona muy de maravillas, pero bueno, se trata de ponerlo en la práctica. Nunca han llegado a predecir comportamientos económicos futuros como crisis económicas, como auges económicos o comportamientos atípicos y temas así, porque la incertidumbre es incertidumbre, ¿no? Y eso lo dicen muy bien los liberales, ¿no? Por lo tanto, hay que dejar eh, que el Estado y la acción humana se autocorrijan bajo condiciones de libre mercado estos fenómenos económicos y que lo único que hace el Estado es, podría decirse si es desde una política activista, patear la crisis para años más posteriores, bajo endeudamiento y gasto fiscal, creando un crecimiento económico ficticio que a la larga va a decaer en endeudamiento y inflación, ¿no? Entonces, Hayek y Mises dicen que toda intervención del Estado es más desestabilizadora y amplifica los ciclos económicos. Mm, y esto hace que, por ejemplo, las recesiones sean más prolongadas y más de mayor impacto, producto de que
de que intervino el Estado anteriormente que si no lo hubiera hecho. Entonces hay todo un engranaje de teoría de los ciclos económicos de Hayek y una teoría de los ciclos económicos de los neoclásicos cuyos fundamentos matemáticos fueron absorbidos o tomados, prestados, podría decirse entre comillas, por los neokeynesianos para defender sus posturas ideológicas, ¿no? Bueno, para no salirse del tema, ya hemos visto lo que es Robert. Entonces, su libro empezaríamos con lo que es los fundamentos de la acción humana. Acá tengo un resumen básico del pensamiento de Robert sobre los, los fundamentos de la acción humana en su libro El hombre, la economía y el Estado, que fue escrito, que fue su principal libro, como decíamos, ¿no? Su principal libro fue escrito en 1962 y es un libro sobre economía. Y es uno que los otros libros que podrían mencionarse de Roy que tuvieron gran impacto en la economía fueron Teoría del Dinero, eh, perdón, los otros libros de gran importancia dentro de la teoría liberal, de la escuela liberal es Teoría del Dinero y el Crédito, que fue escrito en 1912 por Ludwig von Mises y que fue publicado originalmente en idioma alemán. Después está La acción humana de Ludwig von Mises, ¿no? La intención de Rothbard es construir un conjunto de leyes económicas en un tratado sistemático que parta de un conjunto de axiomas y leyes fundamentales sobre la acción humana, la lógica y de la acción, ¿no? Entendiendo que lógica que es una rama de la filosofía de carácter interdisciplinario, o sea, transversal a todas las ciencias, todo tipo de ciencias, entendida como la ciencia formal que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida, las falacias, las paradojas y la noción de una verdad. La acción, que, desde el enfoque de vista liberal austriaco, está sustentada en el método de la praxeología, que es una metodología que busca estudiar la estructura lógica de la acción humana, consciente de forma a priori, ¿no? La praxeología centra su atención en el individuo que actúa sacando de esta observación axiomas o principios elementales, que son inmutables e incuestionables, ¿no? El que planteó la praxeología es Ludwig von Mises, ¿no? Y también se puede decir que la praxeología es una metodología que busca estudiar perdón, ya hemos hablado de la praxeología. Otro libro importante de Murray Rothbard es el libro de Poder y Mercado, que se publicó en el año de 1970, ¿no? En el que analiza clasifica los efectos negativos de los diversos tipos de intervención del gobierno desde la economía, en la economía, perdón. Bueno, pasemos al análisis al análisis o al resumen de este capítulo. El concepto de acción, el propósito del actuar del hombre es su fin. El deseo de alcanzar este fin es el motivo por el cual lo lleva a una determinada acción. Eh, Dentro del concepto de acción, también tenemos que todos los seres humanos actúan en virtud de la existencia, a su existencia, o sea, son conscientes de que existen y de su naturaleza de seres humanos. Concibir a los seres humanos que no actúan de forma intencionada, que no tienen en mente fines o metas que deseen y traten de alcanzar, no podrían considerarse como tales, ¿no? La acción humana constituye la clave en el análisis de Murray dentro del marco teórico de la praxeología, la cual se basa en el análisis de las implicaciones lógicas de este concepto, que ya hace un momento hemos definido. Según Murray, las primeras implicancias de este concepto de acción humana
Solo los individuos tienen fines y que los lleva a actuar para alcanzarlos. No existen fines o acciones diferentes en acciones de individuos específicos que no conlleven este deseo. Por lo tanto, las sociedades no tienen existencia independiente de las acciones de sus miembros individuales. Para iniciar la acción, el individuo debe contar con ciertas formas de comportamiento que le permitan alcanzarlos. Los hombres se encuentran en un cierto entorno que trata de cambiar de alguna manera su estado inicial, ¿no? Ese es el tema también que menciona Mises. Se encuentra en un estado inicial de insatisfacción. Entonces, para cumplir sus objetivos, ellos reordenan de una manera coherente y adecuada y racional, con el fin de alcanzar algunos fines que reduzcan su estado de insatisfacción, ¿no? Porque el ser humano siempre va a estar en un estado de insatisfacción y lo que puede hacer es llegar a cabo determinadas acciones humanas, acciones que lo lleven a alcanzar algunos metas y fines pues perdón, que lo lleven a llevar a cabo determinadas metas y medios eh, para alcanzar los objetivos que lo ayuden a reducir ese estado inicial, ¿no? O sea, lo lleven a un estado de mejor satisfacción, ¿no? Y de menor insatisfacción, podría decirse también, paralelamente. Implicancias del concepto de la acción. Toda la vida humana se desenvuelve en un espacio del tiempo. Esta razón no puede siquiera conseguir una acción que no se lleva a cabo a través del tiempo. En el momento en que alguien decide actuar con un determinado propósito, su meta solo puede ser alcanzada en algún momento futuro. Para cualquier acción dada puede distinguirse tres instancias temporales: el periodo anterior, el tiempo que este demanda y pues, el periodo posterior, ¿no? Acá que no lo llega a poner, pero más adelante lo vamos a ver. Todas las acciones deben llevarse a cabo a través del tiempo. O sea, el tiempo es un recurso importante que muchas veces no se toma en cuenta, o prácticamente sí, no se toma en cuenta en la dimensión como debe tomarse en los otros enfoques o escuelas económicas, ¿no? A lo más el tiempo, lo que se ve es el comportamiento intertemporal de los individuos, tanto en microeconomía como en macroeconomía. Pero no se ve desde el punto de vista de que el proceso de acción humana, el tiempo es una variable importante, ¿no? En consecuencia, es el tiempo, este es el tiempo, o sea, para, para Murray, el tiempo es un medio que el hombre debe emplear para lograr sus fines, medio que está siempre presente en toda acción humana. La acción que requiere una elección de los fines que habrá de satisfacer mediante el empleo de medios. También se puede decir que ese tiempo que está presente, ¿no? Y que en ese escenario temporal hay un conjunto de, de metas, fines, ¿no? De las cuales el ser humano o el individuo va a priorizar para lograr durante ese periodo de tiempo, mediante medios, lograr sus fines y lograr una mejora en su grado de satisfacción, ¿no? También ese tiempo es escaso, por lo cual cualesquiera que sean los fines que se elijas, satisfacer habrá otros que deberán quedar insatisfechos. Es que no se puede, una vez que el tiempo es un recurso escaso que no se puede recuperar incluso, ¿no? Todos los medios son escasos, son limitados respecto a los fines que podrían satisfacer, ¿no? Eh, o sea, esto sí se habla bastante la economía, la microeconomía neoclásica, ¿no? Que Pero la microeconomía neoclásica lo que habla es de los recursos, ¿no? O sea, eh, los recursos sirven para transformarlos en bienes finales. La escuela liberal, todo eso se le llama medios, ¿no? Eh, muchos de estos recursos son medios, o sea, son etapas intermedias
en los cuales se puede usar determinados bienes intermedios para conseguir un fin último, ¿no? Entonces, dentro de este enfoque, el tiempo también es un medio, ¿no? Que es escaso e incluso es transversal y el más importante de todos. El hecho de que haya acción significa que el futuro es incierto, porque el sujeto es actuante. O sea, permanentemente está tomando decisiones que pueden cambiar en el tiempo. Eso también es contradictorio a la escuela neoclásica que sus, eh, eh, dentro de su formalización pone a un individuo con un sistema de preferencias que no cambia en el tiempo, ¿no? Eh, ya. Y si lo hacen, si lo hacen, también no es correcto porque no se puede determinar con exactitud cuál es este cambio de preferencias. Lo que sí se puede ver empíricamente es las consecuencias de estos cambios de preferencias eh, y el accionar del agente económico en los resultados finales, ¿no? Que son los fines finales de los individuos. Esta incertidumbre acerca de los sucesos futuros surge de dos fuentes básicas. La posibilidad de predecir los actos de elección, es lo que yo mencionaba, de los individuos y el conocimiento insuficiente sobre la ocurrencia o no de los fenómenos naturales, ¿no? Yo podría hablar también de los fenómenos económicos naturales, ¿no? La omnipresencia de la incertidumbre, ¿no? En el caso de la escuela colectivista, de pensamiento colectivista social, eh, va a abogar por la omnipresencia del Estado, ¿no? Y la medición de la incertidumbre. Eh, en este enfoque, lo que es omnipresente, o sea, está permanentemente en todo acto, un fenómeno económico es la incertidumbre de los acontecimientos futuros. Introduce siempre la posibilidad del error en la acción humana, ¿no? Porque pudo haber tomado decisiones asumiendo cierto comportamiento de los fenómenos económicos naturales, pero esto puede cambiar en el transcurso del tiempo, ¿no? Y lo puede llevar a un error en la toma de decisiones. El sujeto actuante puede descubrir después de completada su acción que los medios han sido inapropiados para el logro de sus fines, ¿no? Y entonces, sí, ese momento mencionaba que la inteligencia artificial podría ayudar ayudar a mejorar esta situación, porque en el siguiente periodo el, el comportamiento humano, comportamiento individual, es tal que el individuo aprende de sus errores, ¿no? Y ya no los corrige, ¿no? Para mejorar esa situación. Tres, los medios. Los medios, los primeros tipos de medios se les designa como bienes de consumo, bienes del consumidor o bienes de primer orden. Los segundos se denominan bienes de productor, factores de producción o bienes de orden superior. Pueden incluirse en una de estas categorías. Entonces, volviendo recapitulando esto, los medios, los primeros tipos de medios se les designa eh, como bienes del consumidor o bienes de primer orden. Los segundos tipos de bienes, eh, según Murray, están denominados como bienes del productor o factores de producción o bienes de orden superior. Asimismo, estos pueden incluirse en una de estas categorías, puede incluirse en una de estas dos categorías eh, porque son útiles de forma inmediata y directa para satisfacer los deseos del sujeto actuante o pueden ser transformados en bienes indirectamente útiles. O sea, un bien de acuerdo de acuerdo al,
a la utilización que se le designe puede ser un bien de primer orden o un bien de segundo orden. Así, el análisis de cualquier proceso de producción nos permite ver que este transcurre en diferentes etapas. En las etapas tempranas se producirán bienes de producción que más tarde cooperan para producir otros bienes de producción que finalmente ayudarán o coadyuvarán en la producción del bien de consumo final. De ahí que en una economía desarrollada la estructura de producción de un bien de consumo dado puede ser muy compleja y pasar por numerosas etapas, ¿no? Algo que actualmente se ve, ¿no? En la elaboración de los iPhone o los laptops, ¿no? El litio se extrae, es un instrumento para elaborar baterías o determinados elementos tecnológicos de una PC o una laptop o un iPhone. Se explota, actualmente se explota en su gran mayoría en África, ¿no? Pero este litio pasa, comparado con tal como litio, y pasa a otros procesos productivos diversos. Hay varias etapas hasta llegar finalmente a empresas que transforman eh, el litio ya transformado en determinado elemento del proceso de producción eh, en una batería o un componente de una laptop o de un iPhone o de un bien tecnológico moderno, ¿no? Asimismo, en los bienes se resalta que aunque se resalta evidente que hay varios factores que intervienen en cada una de las etapas de producción, es importante darse cuenta de que para cada bien de consumo siempre debe haber más de un factor de producción escaso, ¿no? Acá ya viene, o sea, eh, el tema de escasez sí está implícito desde los primeros liberales hasta los actuales, ya sea los que tienen el enfoque liberal o los que tienen el enfoque neoclásico o los que tienen el enfoque monetarista. Siempre los factores de producción son recursos escasos, ¿no? Los conceptos de periodo de producción y vida útil también están presentes en toda acción humana. Cada persona tiene un horizonte temporal que va del presente al futuro, para el cual planifica varios tipos de acción, ¿no? Entonces acá podemos ver un planteamiento de lo que hace Rothbard, ¿no? Basado en los aportes de Mises. El tiempo es omnipresente, o sea, está en todo el proceso productivo como medio que debe ser economizado, ¿no? Cada acción está relacionada con el tiempo de este modo, periodo anterior al comienzo de la acción, ¿no? Donde el individuo se sitúa en una situación de satisfacción y que lo conlleva a elegir determinados medios para llegar a determinados metas o fines, ¿no? Entonces, esa etapa temporal se llama periodo de producción. Luego, cuando ya se encuentra ha alcanzado sus metas o fines en el punto B, hay un periodo de vida útil del bien final, no producido, si estamos hablando desde el punto de vista productivo. A es el periodo anterior al comienzo de la acción. A es el momento en el tiempo en el que se inicia la acción. Y A y B es el periodo que se define el periodo de producción, el lapso entre el comienzo de la acción y el momento en el que el bien de consumo está disponible. Puede dividirse en varias etapas, como las mencionadas, ¿no? El tiempo que emplea el periodo de producción está formado por el tiempo durante el cual se utiliza la energía laboral y el tiempo de maduración, ¿no? Em, el- la energía laboral y la tecnología, la innovación tecnológica y todos los factores productivos que conllevan eso, ¿no? Que se llama o tiempo de trabajo. Y el tiempo de maduración sería pues el tiempo que emplea el periodo de producción, ¿no? Está formado por el tiempo durante el cual, o sea, esto se puede subdividir en el tiempo de utilización de la energía laboral o tiempo de trabajo y el tiempo de maduración, ¿no? Eh,
El tiempo de maduración sería el tiempo en el cual ya están, que terminan elaborándose ya las etapas finales de obtención del proceso del bien final, ¿no? Em, Ahora, entonces, si es desde el punto de vista del consumidor, podría ser que el consumidor, sus medios son llevar a cabo determinadas acciones para comprar, eh, obtener, por ejemplo, trabajar, trabajar, etapa del tiempo de trabajo para lograr la obtención de ingresos que lo conlleven a obtener los bienes finales que él no los ha producido, pero que ha tenido que eh, brindar su factor productivo, que es el trabajo, para tener los ingresos, ¿no? Que es otro medio para alcanzar los fines, que son la obtención de bienes finales. Y este es el periodo en el cual duraría el bien que compró, ¿no? Que puede ser un bien que es de uso automático, bien final, lo que llaman bien final, de consumo final. Por ejemplo, el hecho de comprar alimentos. O si uno compra, por ejemplo, un televisor, pero ese televisor podría durar 2 o 3 años, 1 o 2 años, ¿no? Entonces, ese sería el periodo de vida útil del bien final. Eh, Acerca del tiempo, se dice que es una verdad fundamental y constante respecto a la acción humana. Es que el hombre prefiere alcanzar sus fines en el menor tiempo posible. Así cualquiera que sea el fin, se debe lograr el sujeto siempre. Así cualquiera que sea el fin que se debe lograr el sujeto siempre preferirá el periodo de acción, es decir, de producción más corto. Este es el hecho universal de preferencia temporal. Por ejemplo, en el caso de las universidades, ¿por qué el individuo acepta el promedio de estudiar 4 o 5 años y no quiere desaprobar porque lo llevaría a llevar su carrera en 6, 7, 8 años, ¿no? Porque su objetivo final es alcanzar un producto final que sería el servicio de obtener un título profesional. Eh, entonces hay otros que eh, eh, prefieren estudiar una carrera técnica, ¿no? Que puede llevarse a cabo en 2 años, o 3 años o un año, dependiendo de la especialización, pero al fin es un poco más acotado, o sea, logros que solamente va a poder alcanzar determinados objetivos, eh, o puestos laborales, ¿no? En cambio, el que estudia, por ejemplo, en una universidad podría alcanzar eh, puestos laborales de mayor remuneración. Digo que podría porque no necesariamente esto es una regla totalmente verdadera, ¿no? Ya depende del individuo y su capacidad de acción humana y de su productividad después de realizar la carrera para enviar señales al mercado, eh, de que es una persona totalmente eficiente, ¿no? Y poder alcanzar, ya sea a través de su propio emprendimiento personal o ya sea a través de trabajar para empresas, podría alcanzar incluso a ganar más dinero, pero eso no se sabe todavía, pues. Entonces, acá se acepta 5 años porque el abanico de posibilidades de obtener una situación mucho mejor es mayor que el abanico de posibilidades de estudiar una carrera técnica. Entonces, por eso que acá hay un trade-off. Pero si ambos tuvieran el mismo abanico de posibilidades, entonces la gente preferiría estudiar una carrera técnica de 2 años, pues porque el tiempo es escaso y desea realizar el menor tiempo posible. Bueno, esta es una parte del tema de la acción humana. Vamos a ver otro autor, que es Mises,
que habla sobre la acción humana, y algunos otros autores para definir qué dice, por ejemplo, Jesús Huerta de Soto sobre la acción humana, ¿no? Después vamos a pasar a otro tema mm, dentro de este análisis, que en la siguiente presentación vamos a hacer una descripción del temario del- de, de los temas a tratar, ¿ya? Bueno, eso es todo. Nos vemos en la siguiente sesión de acción humana, y vamos a estudiar a otro economista importante de la escuela liberal. Que entre ellos está Mises, está Hayek, entre los actuales está Jesús Huerta de Soto, y hay otro que es ya en su momento, ahorita no lo tengo en la mano el nombre, pero ya en su momento lo voy a mencionar. Bueno, nos vemos, hasta luego, gracias.